Y menos mal que avisamos con antelación de esa última bajada de Bitcoin. Como comentaba en el análisis de Bitcoin comparado con el oro, ahora lo que tocaba era una bajada hasta los puntos de Fibonacci. Y básicamente es lo que ha hecho el precio. Por ahora está funcionando a la perfección y nos estamos aprovechando de ello. Al final ya sabéis que lo único que pretendo es traeros mucho valor y sobre todo haceros análisis de calidad. Así que lo que he decidido hacer hoy, aparte de analizar un poco cómo está el mercado cripto, ya que lleva así un movimiento bastante acelerado, es repasar lo que habíamos visto en ese análisis donde predecimos el precio y además mirar a ver qué está sucediendo en el mercado, porque ya sabemos que lleva unos días un poco volátiles. Así que como siempre os digo, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y como podéis ver, tenemos por aquí ya el gráfico de Bitcoin, ¿vale, chicos? Si recordáis, teníamos esta línea marcada, esta línea tendencial alcista, que era la que coincidía con el movimiento del oro, pero como vemos por aquí, en el 382 de Fibonacci, ya tenemos un rebote importante del precio y una zona donde el precio rechaza con fuerza, ¿vale? ¿Y por qué se da esto? Pues muy fácil, simplemente hay que entender qué está sucediendo en el mercado, ya que tenemos por aquí, primero, una zona de Fibo, que es el 382, que luego yo tengo marcado también otro Fibo sin fake out, que viene siendo esta zona de aquí, a ver si encuentro ahora mismo el gráfico. Como veis, tengo el Fibo marcado de otra forma sin contar unos spikes, unas zonas de fake out, y como vemos coincide en el 382, ¿vale? Justo esas mechas prácticamente coinciden en esa zona. Mirad qué precisión en la primera mecha que fue esta, ¿vale? Entonces, primera razón por la que está rebotando el precio con fuerza, porque estamos en un punto importante del retroceso de Fibo, el cual ya es un punto suficientemente fuerte para continuar su camino al alza. Pero de esto hablaremos un poco más adelante. ¿Por qué también está rebotando con fuerza? Pues muy fácil, al final tenemos un precio psicológico, es decir, esto que os voy a explicar ahora sería un poco más a pequeña escala. Básicamente, cuando llegaba el precio a máximos históricos, os comentaba que iba a haber una gran resistencia. ¿Y por qué se iba a dar esto? Pues muy fácil, porque los inversores que vienen invertidos desde la parte baja del movimiento, una de las tomas de beneficio obligadas de todo inversor, básicamente es en los máximos históricos anteriores. Por eso sabemos que cuando el precio hizo esta subida, iba a tener resistencia en esta zona, porque coincidía con los máximos históricos anteriores. Entonces, sabiendo esto, sabemos que hay liquidez acumulada, pero esto también pasa, por ejemplo, con los precios psicológicos, ¿vale? Pero me diréis vosotros, ¿qué es eso de precios psicológicos? ¿Se ha vuelto loco los precios o qué pasa? Pues muy fácil, simplemente los precios psicológicos son los que coinciden, por ejemplo, en número. Es decir, el ejemplo que vemos aquí es que en la zona de los 60.000 tiene un rebote importante, porque al final en el mercado cualquier inversor sabe que si rompe esta zona de los 60.000, que la voy a marcar además con una línea tal que por aquí, es aproximadamente en esta zona, pues si cierra una vela por debajo de los 60.000, sí que vamos a ver precios inferiores, por lo menos a esa zona de los 52-53.000 dólares, ¿vale? Entonces actúa como precio psicológico porque la gente tiene sus órdenes puestas en esta zona, ajustando la zona de los 60.000, pues incluso vemos esos spikes por la parte baja de los 60.000 para romper todos esos stops apalancados. Pero en cuanto la gente pone órdenes en esa zona, el precio llega y absorbe todas esas órdenes de compra y el precio pues tiene este rebote importante. Es el segundo factor por el cual el precio está rebotando con fuerza. Comentando un poco más de lo que puede pasar de este mini repaso que estamos haciendo, si hay alguna vela que cierre por debajo de esos 60.000, es muy probable que el precio se acelere por lo menos a esta zona. Entonces aquí podríamos aprovechar algún tipo de operación esperando un pullback, por ejemplo así, en temporalidades menores, obviamente, y tirar algún tipo de short buscando este movimiento rápido. Pero bien, ahora mismo estamos viendo este rebote importante. ¿Hasta dónde puede llegar este rebote? Pues coincidiría muy bien a la parte media de este rango. Es decir, no me extrañaría nada que el precio llegara a rebotar absorbiendo esa liquidez al alza que tiene, rebotar en la parte media y luego romper hacia el abajo. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel macro también está dando presión bajista, es decir, una es que tenemos la desagradable guerra de entre Irán e Israel y la otra es el halving de Bitcoin, que aunque a largo plazo sea positivo para el precio, a corto plazo no significa lo mismo. Puede estar la noticia descontada y los precios pueden bajar nada más se produzca el halving. Entonces, dándose esas dos noticias importantes a nivel macro, este movimiento no me extrañaría nada que se produciera, ¿vale? Ya repasando aquí en una temporalidad menor, lo que vemos es una tendencia muy clara bajista en 4 horas y el precio lo que acaba de hacer es romper esa línea y tener un pullback a esta zona de aquí, como podemos ver, y luego ya sí que continúa su camino. Entonces damos por supuesto que la tendencia está rota. Ahora, ¿hasta qué punto puede llegar? Pues si nosotros trazamos nuestro Fibo desde estas zonas, lo que vemos es que ha tenido un primer rechazo ya en el 0,5, es decir, también sería muy plausible que llegara hasta esta zona del 0,5 para volver a retestear esta parte baja. Así también encajaría a lo mejor de un doble techo en temporalidades mayores para cambiar la tendencia e ir a buscar esta parte alta. Tenemos que revisar qué estructura de cambio de tendencia va a hacer o si en realidad la hace. A lo mejor ahora pues haga algún tipo de noticia que permita que el precio le dé presión bajista y rompa este rango. Recordad
por debajo de los 60.000, si cierra una vela con fuerza tenemos problemas porque el precio va a caer. Entonces eso es lo que podemos esperar más un poco a corto plazo. Pero ahora lo vamos a ver con el gráfico del oro comparado también, porque gracias a ese gráfico pudimos adivinar todo este movimiento. Entonces vamos a seguir viendo ese gráfico y saber qué nos espera a continuación. Que si no habéis visto ese último vídeo comparando Bitcoin contra el oro, os recomiendo que lo veáis al final de este vídeo, porque así entenderéis absolutamente todo de lo que tiene que ver ahora mismo con el mercado. Es un vídeo realmente bueno, así que os lo dejo por aquí abajo. Bien, y esta fue la bajada que gracias al oro pudimos aprovechar, ¿vale? El tema es que en esta tendencia que teníamos marcada del oro, que es igual a esta tendencia en 4 horas de Bitcoin de aquí, pues como vemos en Bitcoin la rompe por debajo, consolida por la parte baja y aquí pues voy a ampliar porque esto es importante, tiene un fake out o zona de manipulación interpretando que reingresa a la tendencia, ¿vale? Os lo voy a marcar por aquí, parece que reingresa a la tendencia y que va a continuar en ella, pero al final es una zona de manipulación que lo que hace es posicionarse otra vez por la parte baja, tener una especie de pullback y ya luego sigue continuar a la baja. Esa zona de manipulación me recuerda un poco a esta de aquí, pero en viceversa, ¿vale? Que básicamente parece que lo rompe, tiene alguna especie de pullback, pero luego ya reingresa otra vez, continuando su camino al alza. Entonces este movimiento de aquí fue lo que nos confirmó que va a tener este movimiento. Os explico. Ahora mismo, como podéis ver, estoy en el gráfico del oro y lo que hizo el oro fue también romper esa tendencia, tener sus zonas de fake out, pero consolidar por la parte baja. Y este movimiento terminó en una manipulación reingresando la tendencia, pareciendo que se iba a consolidar por la parte superior, pero al final rompió otra vez la tendencia y luego fue para abajo. Es decir, tuvo esa zona de manipulación para que los pequeños inversores o retails interpretaran que íbamos a continuar la tendencia y que esto volvía a ser to the moon. Entonces nosotros con esta estructura ya sabemos que va a continuar a la baja. Básicamente hizo lo mismo y aprovechamos esta tendencia bajista, que aparte era muy clara. Bien, pero ahora ya hemos adivinado ese movimiento. Vamos a ver qué puede suceder ahora. Pues lo que vemos es que el oro en concreto rebotó en el Fibonacci en la parte del 0,5, ¿vale? Pero rebotó formando una estructura de cambio de tendencia. Es decir, tiene su máximo, su mínimo, su máximo y estos mínimos no son inferiores al anterior mínimo, formando así una especie de doble techo en temporalidades más bajas y ya cambió su tendencia, retesteando 3 veces la zona del 0,5 para luego ya volver a romper el 382, posicionarse teniendo un pullback y aquí sería una zona perfecta de posición y continuar su camino al alza. ¿Hasta dónde? Pues esto es lo más divertido, mirar hasta dónde fue el oro, ¿vale? Continúa su camino al alza perfectamente sin ningún tipo de problema. ¿Podríamos esperar esto para Bitcoin? Pues básicamente sí, es decir, nosotros en 4 horas vamos a ver un poco mejor el movimiento. Recordar que el oro rebotó en la zona de 0,5, pero nosotros debemos estar atentos de cuando forme ese patrón de reversión de la tendencia, porque eso va a ser la clave. Es decir, nosotros ahora no sabemos si va a rebotar en el 382, en el 0,5, en el 618 o en el 0,66. ¿Qué nos dice la probabilidad? Que ahora tiene un punto aquí muy importante porque coincide también con la parte baja del rango, que es otro factor que nos comenté antes, pero también está rebotando el precio en esta zona porque es la parte baja del rango. ¿A qué rango me refiero? Pues al rango que estuvo formando todo este tiempo. Mirad, consolidación, parte superior, va a buscar a la parte de abajo, tiene un pullback a esta zona de liquidez, va a buscar la parte de arriba, distribución, llega al medio del rango, vuelve a retestear esta parte superior, tiene un pullback y ahora busca la parte baja. Entonces ahora puede estar consolidando esta parte baja e ir a buscar esta parte superior otra vez. Entonces, como es una parte baja, es una zona de compras, por eso hay inversores que están empujando el precio hacia arriba. Y este sería el tercer factor de por qué está rebotando ahora mismo el precio. Volvemos al gráfico en el que estábamos y lo que está comentando es que la probabilidad que hay es que rebote en esta zona de 382. Aquí tiene una pequeña acumulación justo en la zona del 0,5, pero también nosotros analizamos que esta zona tenía muy poco volumen y que es muy probable que el precio, una vez rompa esta zona, vaya a buscar esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque la verdad que los movimientos de Bitcoin son mucho más acelerados y mucho más bruscos. Esto se debe a que Bitcoin tiene menos capitalización que el oro. No lo mismo mover un mercado de 1 trillón que de 3 trillones. Por tanto, podríamos esperar que la corrección se alargara un poco más. Entonces es muy interesante ver estas zonas de aquí del 618 y el 0,66, que aparte, como sabéis, el 0,618 es el Golden Pocket de FIBO. Un buen tipo de estrategia en estos casos, que no sabemos en qué punto de FIBO va a rebotar, es hacer pequeñas entradas en las zonas óptimas. Es decir, si nosotros marcamos el FIBO como lo marqué yo en los vídeos anteriores, que tenemos esta zona de aquí, nosotros ponemos una entrada en spot en esta zona. Si nosotros ponemos una entrada en spot en esta zona, lo que nos aseguramos es como mínimo un rebote. Entonces, al mínimo rebote nosotros ya podemos proteger
proteger la operación. Y en el caso de que la operación se dé la vuelta, pues en las malas ni ganamos ni perdemos. Pero si continúa su camino al alza formando una tendencia alcista y la continuación del bull run, entonces ahí es cuando ganamos de verdad. Que aparte en spot, pues a lo mejor ya sería un 8-9% de beneficio, que no está absolutamente nada mal. Pero la estrategia sería más estilo DCA, es decir, hacer una entrada aquí, ya podíamos tenerla protegida, hacer otra entrada aquí de otro porcentaje del capital y luego ya dejar una entrada más grande del capital, a lo mejor un 60% en esta zona de aquí abajo, ¿vale? Y así lo que conseguiríamos es un promedio de todas estas operaciones. Y ya os digo, si protege la operación, si rompe luego esta zona y va a buscar la parte inferior, vosotros ya ni habéis ganado ni habéis perdido. Y dejándoos este pequeño ejemplo de cómo podemos operar ahora mismo Bitcoin, me despido por el día de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido este análisis. Recordad que si no queréis perderos ninguna oportunidad más a corto plazo o estar actualizados del mercado 24 horas, podéis seguirme por mi Instagram. Así que desde aquí os mando un abrazo, operar con precaución y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.